Muy buenos días y muchas gracias por la asistencia. Estamos en medio de una particularidad por las discusiones en la Cámara. Estamos en sesión plenaria, pero dada la importancia y los tiempos de esta audiencia, entonces vamos a avanzar en ella. Por favor, secretaria, lea el orden del día. Sí, señor presidente. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, sesiones ordinarias, legislatura 2018-2019, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho. Orden del día. Jueves 2 de mayo de 2019, 10 a.m. Primero, lectura de la resolución número 021 del 24 de abril del 2019. 2. Audiencia pública. Tema: proyecto de ley número 281 de 2018 Cámara, por medio de la cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales. Autores: los honorables representantes Víctor Manuel Ortiz, Ángela María Gaitán, Elizabeth Jaipán, Henry Fernando Correal y otros. Ponentes: los honorables representantes Andrés David Calle, Oscar Leonardo Villamizar, Juan Carlos Rivera, John Jairo Hoyos, Inti Raúl Asprilla, Ángela María Robledo, Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en la Gaceta 1080 del 2018. Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por los honorables representantes Andrés David Calle, Luis Alberto Albán y Oscar Leonardo Villamizar. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, avancemos con el primer punto. Sí, señor presidente. Lectura de la resolución número 021 del 24 de abril del 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B, que mediante proposición número 23 y 23A, aprobada en la sesión del día martes 2 de abril del 2019, suscrita por los representantes Luis Alberto Albán, Andrés David Calle y Oscar Leonardo Villamizar, ponentes del proyecto de ley número 281 del 2018 Cámara, por medio de la cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales, han solicitado la realización de audiencia pública. B, que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite antes de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D, que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de la Cámara o de sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en esta célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, artículo primero, convocar audiencias públicas para las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley número 281 del 2018 Cámara, por medio de la cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 2 de mayo de 2019 a las 10 a.m. en el Salón de Sesiones de la Comisión Roberto Camacho. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación. Artículo cuarto. La mesa directiva ha delegado la dirección de esta audiencia pública en el representante Luis Alberto Albán en su calidad de ponente. Artículo quinto. El presidente de la comisión, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo sexto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes
a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 7. Esta resolución rige a partir de su expedición. Comuníquese y cúmplese dada en Bogotá a los 24 días del mes de abril del año 2019. Presidente Gabriel Santos, Vicepresidente Jorge Méndez, Secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Señor Presidente, con relación al artículo 6, quiere la Secretaría manifestar a usted y a toda la audiencia que de acuerdo a los trámites establecidos en el reglamento del Congreso, la Secretaría ha solicitado a la Dirección Administrativa, al canal del Congreso y a la Oficina de Prensa que la convocatoria de esta audiencia se hiciese por el canal institucional y se convocara a toda la ciudadanía que quisiera participar. Hemos verificado y efectivamente el canal ha convocado a la audiencia pública. De hecho, de acuerdo al libro de inscritos conforme al artículo 230, se han inscrito 13 personas. Así que, señor Presidente, con este informe y asimismo manifestando a usted que la lista de invitados que solicitaron los ponentes de este proyecto se hicieron como al ministro de la Defensa, al señor Guillermo Botero Nieto, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, al señor general William Ernesto Ruiz, a los señores de la Comisión Colombiana de Juristas, al Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y a otras personas, que en total 20 invitados que lo solicitaron los citantes a esta audiencia. Así que, señor Presidente, con este informe usted puede dar inicio formal a la misma, cumpliendo todo lo establecido en el reglamento. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a las participaciones de los invitados, sin antes plantearnos que el desarrollo de ese proyecto tiene un título muy interesante, pero en torno a los compromisos del Estado colombiano en el acuerdo de paz está muy distante frente a lo que es de verdad garantizar la protesta social. Hay diferentes opiniones y por eso decidimos los ponentes acudir a la opinión de ustedes para enriquecer el debate. Vamos a trabajar inicialmente con 5 minutos de ponencia por cada uno de los invitados. Yo les solicito que radiquen acá las ponencias que traen por escrito, que nos sirven para ampliar, y que las intervenciones nos dediquemos en concreto como a los temas que están planteados en la invitación. Entonces, podemos verificar, secretaria, los invitados que están. Sí, señor Presidente. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los invitados. ¿Cuántos? 7 invitados, y en el libro de inscritos de los inscritos hay 2 de las personas que se han inscrito. Entonces, en ese orden, señor Presidente, usted puede empezar a dar el uso de la palabra. Está el delegado del doctor Guillermo Botero Nieto, del ministro de la Defensa Nacional, el señor coronel Pablo Antonio Criollo Rey. Estos que tienen chulos son los que están, presidente. Perfecto, entonces vamos a empezar por este orden que está aquí. Entonces, tiene la palabra el delegado del ministro de la Defensa, el señor coronel Pablo Antonio Criollo Rey, secretario general de la Policía Nacional. Reciba nuestros saludos. Un saludo muy especial para la mesa directiva, señor presidente, a todos los asistentes. Obviamente la posición del Ministerio y de la Dirección General de la Policía es proteger, respetar y garantizar de que ese artículo 37 de la Constitución Política se desarrolle, pero también debemos nosotros actuar
en observancia a ese artículo segundo de la misma Carta Política, a donde impone una obligación a los fines esenciales del Estado, como es proteger los principios, los derechos y los deberes. Por tal motivo, debo referirme que este artículo 37 se debe ejercer en cumplimiento del artículo 95 de la misma Carta Política, a donde nos indica en una forma literal de que hay unos deberes para las personas y que todo ciudadano debe proceder a ejercer sus derechos sin abusar de ellos y respetando los derechos de los demás. Bajo este marco constitucional, obviamente, la fuerza pública y la Policía Nacional es respetuosa de esa protesta, pero como lo manifiesta la misma Constitución, es una manifestación pública y pacífica, y bajo esas circunstancias debo traer a colación lo que se ha venido garantizando durante el 2019 en el marco del ejercicio de este artículo 37, a donde hemos tenido hasta el momento 1.286 protestas a nivel nacional, 504 concentraciones, 338 marchas, 236 asambleas. No obstante, tenemos que entrar a verificar que dentro de estas actividades, en la gran mayoría, se ha conservado ese marco constitucional que he venido refiriendo, pero también hemos tenido algunas afectaciones a donde no se ha dado ese cumplimiento, y obviamente hemos tenido, por ejemplo, la afectación a vida de nuestro personal, a donde en el 2019 ya tuvimos la muerte de un señor patrullero, hemos tenido varios policías heridos, más de 35, 3 militares, 37 particulares, y obviamente esto es lo que no se concibe, y como lo han dicho en varias ocasiones los organismos de control, de que esta protesta debe conservar ese marco de que debe ser pacífica. Estos derechos, como lo reseñaba anteriormente, obviamente no son absolutos, y bajo esa premisa debemos nosotros que garantizar, por ejemplo, algo que se afecta en una forma puntual, que es el libre derecho a la locomoción, que también está estipulado en el artículo 24 de la Carta Política. Se han visto afectaciones también a los medios de transporte, a los medios masivos. Debemos resaltar un aspecto fundamental en el día de ayer, a donde, por ejemplo, acá en Bogotá se cumplió esta actividad de manifestación pública y pacífica, y debemos también decirlo, se cumplió dentro del marco constitucional. Entonces, el llamado que se hace y la puntualización es que se garantiza, pero se garantiza en el cumplimiento de ese artículo segundo de la Constitución Política, de ese artículo 95, y obviamente dentro del mismo marco que reseña la norma máxima, a donde dice que debe ser pacífica. Por lo tanto, bajo esa premisa, la institución y la fuerza pública está para garantizar estos derechos, y obviamente estamos nosotros para brindar la seguridad, la coordinación y lo que se requiera en el ejercicio dentro de este marco. Gracias, muy amable. Muchas gracias, coronel Pablo Antonio Criollo Rey, que también viene en delegación del mayor general Óscar Atertúa Duque, director general de la Policía Nacional. Damos la palabra a Esmer Montilla de Fensuagro. Muy buenos días para toda la audiencia, y agradecer la invitación que nos han hecho a esta importante audiencia, los convocantes a la misma.
en nombre de la Federación Sindical Agropecuaria FENSUAGRO, traemos una ponencia que a continuación le daría la palabra a la compañera Socorro para que se permitiera y le dé lectura en el marco de esta audiencia. Bueno, entonces, perdón, ¿me repite el nombre? María del Socorro Piso. Entonces le damos la palabra a María del Socorro Pinzón para que lea el documento. Buenos días. Decimos, la lectura. Por el derecho legítimo y constitucional a la protesta social en el marco del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, organización nacional y de carácter sindical, en cuyo proceso de organización del campesinado y de los trabajadores agrarios constituye una memoria histórica en su lucha por el acceso a derechos, mediante el ejercicio de la protesta social que ha consistido y consiste en organizar pliegos de peticiones, asambleas comunales y deliberativas, huelgas, llegando a acuerdos por medio de las negociaciones, como herramienta para resolver las problemáticas más sentidas por las comunidades agrarias en donde el Estado colombiano no ha llegado a resolver. Una de nuestras más importantes reivindicaciones ha sido el derecho a la tierra, que a la fecha aún continúa sin ser resuelto. Por demás, la concentración de la tierra se profundiza. Sumado a ello, la reforma agraria integral y democrática, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a la pervivencia en los territorios que comunidades campesinas hemos transformado y también conservado. Estas demandas en el contexto actual son amenazadas en conjunto con la carencia de derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Pese a nuestra importante contribución en la economía nacional como productores de materias primas y alimentos, máxime cuando la vida se pone en riesgo, aún han sido y continúan siendo el elemento fundamental por el que apelamos permanentemente a nuestro legítimo y constitucional derecho a la protesta social, como último recurso y agotando la interlocución y el diálogo ante los incumplimientos permanentes de los gobiernos de turno. Así las cosas, la protesta como enfoque rural configura un escenario de exigencia para garantizar el pleno goce de los derechos y solucionar las situaciones por abandono y omisión estatal, además de la continua impunidad frente al acceso a la justicia y los de más de 300 líderes sociales asesinados. Sumado a ello, los procesos de judicialización, los desplazamientos generados producto de la continuidad del conflicto social y armado en los territorios. Este proyecto de ley 281 del 2018, por medio del cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales, representa la agudización del conflicto social, profundiza el conflicto armado, además que dilata toda opción de acceso a derechos fundamentales de la Constitución y obstaculiza el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto de derechos, pues este proyecto genera más trabas que conllevan a que la protesta social sea el único mecanismo que permita el Estado social que la protesta social ha sido para nosotros el único mecanismo para garantizar, para acceder a derechos sociales, políticos y culturales, y donde el Estado entra a funcionar. Solo de esta manera ha sido posible que se garanticen o que podamos mínimamente acceder a derechos. En este momento nosotros como organización campesina y de trabajadores de la agroindustria continuamos exigiendo ese reconocimiento de derechos como campesinos y como sujeto de derechos en la vía de que la política que se ha desarrollado no ha permitido que nosotros contemos como sector social importante en la contribución a la economía nacional. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cuál es la que quiere última? Seguimos con Juan Sebastián Rodríguez de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Colombia. Pues en una primera medida, saludar el escenario. Esto sin duda es un reconocimiento para todas las organizaciones estudiantiles que hacen presencia
en el territorio colombiano. Para nosotros, como una organización que también tiene un equipo de derechos humanos, es sumamente importante poder participar de este escenario de discusión, y también hacemos la invitación a que todos nuestros argumentos y todos los argumentos de aquí, de todos los presentes, puedan ser acogidos y puedan ser llevados a una discusión. Entendemos que este proyecto pues tiene un nacimiento, pero también consideramos que es un proyecto sumamente lesivo para la movilización social y popular, para las organizaciones que nos recogemos dentro del movimiento social, popular y cívico. La manifestación y la movilización han sido y siempre serán nuestra principal herramienta para poder llevar nuestros descontentos, para poder llevar de manera alegre y llenar las calles de alegría todos nuestros argumentos y todas nuestras ideas que lastimosamente no han sido escuchadas, para construir y seguir construyendo un camino para la nueva Colombia. Consideramos nosotros que este proyecto en una primera medida restringe el derecho a la protesta, el derecho a la unión, el derecho a la asociación, y la categoría de que no estén autorizadas por una autoridad competente inmediatamente implica que tengamos que pedir un permiso para poder salir a protestar. Y tenemos que entender que todas estas discusiones no pueden ser traídas de otros escenarios, sino que tienen que ser construidas dentro de nuestro propio contexto. Entender la violencia en Holanda no es lo mismo que entender la violencia en un espacio, en un territorio como el colombiano, que ha sufrido y que ha tenido un diferente constructo de violencia. Para nosotros es fundamental también reconocer que dentro del movimiento social han habido intervenciones de la fuerza pública que no están autorizadas, y que también nosotros tenemos sumamente heridos y también hemos tenido muertos en lo largo de estas manifestaciones. Más sin embargo, pues queríamos también venir acá a traer nuestras ideas, y lo que sí planteamos en este primer momento es que también se analice de qué forma el Estado colombiano ha intervenido en la movilización social, ha hecho mella dentro del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, y esa es nuestra principal preocupación. Nuestra segunda principal preocupación es encontrar que para nosotros la exposición de motivos no es más que una unión de retazos que busca legitimar el corte a la protesta social y popular. Esa para nosotros es nuestra principal herramienta, como ya lo habíamos dicho, y queremos presentar que esa ambigüedad en ese retazo de telas, en ese retazo de argumentos, no va en vía a una construcción de verdad, a una construcción de un concepto para Colombia. Creo que esos dos son nuestros principales argumentos. Consideramos que el proyecto es sumamente lesivo para nuestra participación política, a la cual tampoco se le han brindado garantías, a las cuales también se nos persigue, se nos acusa y se nos sigue, ¿cómo decirlo?, se nos sigue señalando de actos del cual el movimiento estudiantil no tiene alguna responsabilidad, ni mucho menos el movimiento social. Consideramos que para nosotros el escenario principal debe ser el protocolo a la protesta social que muchas organizaciones construimos en años pasados y que aún a la fecha de hoy no ha sido implementado ni por la fuerza pública ni por el Estado colombiano. Esa es nuestra principal invitación, y a todo el movimiento social a que siga utilizando la herramienta de la manifestación para llenar de alegría las calles y seguir llevando nuestros argumentos políticos para la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo país y de una nueva Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Entonces continuamos con Andrés Aldana de Red US. Muy buenos días a todos los presentes en este recinto. Agradecemos como Red Popular de Derechos Humanos de la Ciudad de Bogotá, una organización territorial dedicada a la promoción y a la defensa de los derechos humanos desde la participación ciudadana y las garantías a la movilización social, la posibilidad de participar en este escenario de discusión y pues frente a este proyecto de ley que se viene presentando. Nosotros, nuestra intervención como REUS versa sobre tres elementos. Primero, los elementos presentados en el proyecto ya están incluidos en varios articulados de la Ley 599 del 2000. Segundo,
la garantía sobre la promoción, aplicabilidad, efectividad de la resolución 1190 del 2018 emitida por el Ministerio del Interior. Y un tercer elemento, y es el fortalecimiento de los mecanismos de prevención a partir de la interlocución directa con autoridades y entes de gobierno, donde las medidas de tipo penal sean la última radio a utilizar en este tipo de situaciones. Sobre el primer elemento, la situación o no, los elementos presentados en el proyecto y cómo ya están en varios artículos de la Ley 599 del 2000. Aquí nosotros encontramos como REDUS, como Red Popular de Derechos Humanos, que varios de los elementos que presenta este proyecto de ley ya están contenidos en el título 12, en el capítulo primero y segundo. Allí ya están planteadas penas, ya están planteadas las medidas que se van a utilizar sobre diferentes elementos que viene trabajando el proyecto 281 de 2018. Un segundo elemento sobre el tema de los elementos presentados es que vemos, o bueno, observamos, que el objeto a lo largo del texto en ningún momento está garantizando políticas de prevención, protección, promoción de los derechos humanos en el marco de la protesta social. Lo que evidenciamos es que está reforzando la tipificación penal, las medidas contenidas en la Ley 599 del 2000, sin plantear escenarios preventivos, sin plantear posibilidades o la posibilidad de construir escenarios que planteen la interlocución con la ciudadanía y el Estado colombiano en espacios que permitan promover, prever y prevenir estas situaciones y hechos de riesgo que está planteando el proyecto de ley. Un segundo elemento, y es el tema de la garantía para la promoción, aplicabilidad y efectividad de la resolución 1190 del 2018, emitida por el Ministerio del Interior. Aquí en este punto, nosotros resaltamos la resolución 1190 del 2018, emitida por el Ministerio del Interior, ya que está planteando una ruta metodológica para adoptar protocolos al respeto y garantías a la protesta pacífica. Este documento nos va a plantear procesos de diálogo y concertación para crear escenarios que promuevan la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos en ejercicio de la participación política desde la protesta social. Aquí vamos a evidenciar que la aplicabilidad y la efectividad de la resolución 1190 va a generar a partir de las instituciones de control y de gobierno del Estado colombiano la posibilidad de promover y de prever escenarios que permitan prevenir estas situaciones de riesgo y de conflicto, que como bien las viene estipulando este proyecto presentado por el representante de la Cámara, David Ortiz, a partir de la posibilidad de prevenir estos escenarios, desde escenarios que podamos construir desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los diferentes entes de control del gobierno nacional del Estado colombiano, podemos mitigar estas situaciones de riesgo que pues generan violencia directa en las diferentes y en algunas movilizaciones que se han dado en el país. ¿Qué proponemos? Fortalecer esta resolución y otras propuestas legales encaminadas al uso del diálogo y la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, permitir la construcción conjunta entre Estado y ciudadanía de escenarios de prevención y promoción de derechos humanos para los manifestantes, para quien se esté movilizando en el marco de prevenir estas situaciones de riesgo. Ya para finalizar, para concluir esta intervención, tenemos tres elementos. Primero, enfatizar en la creación y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención ante situaciones de riesgo de la protesta social. Un escenario que solamente lo vamos a lograr a partir del trabajo mancomunado en políticas desde las instituciones de gobierno, Policía Nacional, Estado colombiano y sus diferentes, y los entes administrativos, las organizaciones de la sociedad civil y pues la ciudadanía en general. Un segundo elemento, y es reiterar que estas medidas penales ante la protesta social deben ser la última ratio a utilizar por parte del Estado y sus legisladores. Esta penalización de la protesta no está planteando garantías para los ciudadanos en el ejercicio de movilización. Tampoco plantea mecanismos efectivos que a corto, mediano y largo plazo pongan fin a los actos y situaciones que ocasionan estos riesgos ante los derechos para los manifestantes y la ciudadanía en general. Y un tercer elemento, y es que como Red Popular de Derechos Humanos de la Ciudad de Bogotá, abocamos por la promoción y legislación de herramientas e instrumentos que permitan la creación de estos espacios de diálogo, la concertación, la interlocución, desde las diferentes organizaciones, el Estado colombiano, todo ello encaminado en la posibilidad de que construyamos políticas para promover, prevenir y proteger los derechos en la protesta social, más allá de medidas punitivas, más allá de medidas legales, que nos permitan, a partir de escenarios de prevención, concertar espacios con las diferentes instituciones del Estado para posibilitar un buen ejercicio de la protesta social y prevenir estas situaciones o hechos de riesgo. Muchísimas gracias por la intervención, agradecemos este espacio de la Red Popular de Derechos Humanos. Muchas gracias, Andrés Aldana.
Le damos la palabra a Cristian Delgado, de Marcha Patriótica. ¿No está? Ah. Bueno, entonces, habíamos invitado al doctor Fernando Velázquez Velázquez, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda. No pudo venir y delegó al señor Juan David Jaramillo Restrepo. Tiene la palabra Juan David. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. El Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y el Grupo de Investigación Emiro Sandoval Huerta se agradece esta invitación. Extiendo un cordial saludo a todos mis compañeros presentes. Bien, nosotros apoyamos el espíritu y el corazón del proyecto. Tenemos claro que la violencia en las marchas, la violencia en la protesta social no tiene cabida, y que se deben buscar mecanismos que estén orientados a erradicar esa violencia de donde así sea de los propios manifestantes, o así sea de algunos miembros de la fuerza pública que se exceden en sus funciones. Entonces estamos de acuerdo con el espíritu y el corazón de ese proyecto. No obstante, no estamos de acuerdo con la forma elegida por los honorables legisladores para plasmar y para materializar ese espíritu. ¿Por qué? La mayoría de estos comportamientos que están incluidos en el proyecto de ley, ya están tipificados, ya están consagrados en otros lugares del Código Penal, ¿sí? Me sumo a la apreciación del compañero que antecedió en esta intervención. Bien, entonces, a título de ejemplo, el artículo 67 castiga el daño y también castiga una serie de comportamientos dirigidos a atentar contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública. Esos comportamientos ya los sanciona el Código Penal en el artículo 265, en concordancia con el artículo 266, en el artículo 429 o en el artículo 111 y siguientes. Bien. El numeral tercero de ese mismo artículo 367 que se propone, ya esos comportamientos están consagrados, por ejemplo, en el artículo 358, en el artículo 259, inciso cuarto, en el artículo 365, numeral segundo, entre otros. Y el numeral cuarto de la misma disposición también ya tiene una figura criminal hermana en el artículo 265, en concordancia con el artículo 267, numeral 1 del Código Penal. Lo mismo ocurre con el artículo 267d que propone el proyecto de ley. El dispositivo amplificador del tipo de la participación y de la inducción que está en nuestro Código Penal ya sanciona, por ejemplo, la complicidad y la inducción. Y para terminar, el artículo 367e, propuesto por los honorables legisladores, también tiene una figura muy similar e incluso mucho más amplia. En el título dedicado a los delitos contra la seguridad pública, el artículo 353 y el artículo 353A. Es decir, que estos comportamientos ya hacen parte de nuestro estatuto punitivo, y no es necesario volver a sancionarlos, a tipificarlos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que claramente los comportamientos violentos que se presentan en el marco de las protestas sociales, a nuestro juicio, ameritan una sanción ligeramente más alta.
ligeramente más alta. ¿Y cuál es la razón de ser de esa sanción ligeramente más alta? Que las personas que no protestan de manera pacífica, lo que están haciendo es menoscabando el derecho a la protesta a la protesta pacífica. Es decir, están empañando el significado de esa protesta. ¿Sí? Entonces, para terminar, nosotros proponemos una solución muchísimo más sencilla y que puede combatir la violencia en el marco de estas manifestaciones. Y la solución es la siguiente: simplemente añadir una circunstancia de mayor punibilidad, una circunstancia. Un minuto más para que redondee la propuesta. Bien, simplemente incluir una circunstancia de mayor punibilidad en la parte general del Código Penal. Y esa circunstancia de mayor punibilidad se debe redactar de la siguiente manera: ejecutar la conducta punible con ocasión y en desarrollo de una protesta, manifestación o movilización pública. Bien, y esa circunstancia de mayor punibilidad se puede aplicar para cualquier delito del Código Penal, para cualquier delito, y incluso no diferencia respecto al sujeto activo, es decir, de qué parte proviene de la violencia. Si, por ejemplo, un miembro de la fuerza pública se excede en sus funciones y agrede a un manifestante, se le aplica esta circunstancia de mayor punibilidad. Pero si también un protestante encapuchado agrede a un miembro de la fuerza pública o agrede a otro manifestante, también se le aplicaría esta circunstancia de mayor punibilidad. Es una solución mucho más sencilla y más armónica y sistemática con nuestro estatuto punitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David Jaramillo. Damos el uso de la palabra al delegado del doctor Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo, que no pudo asistir. Delegó al doctor Giovanni Rojas Sánchez, director nacional de atención y trámite de quejas. Buenos días para todos. Quiero presentar un saludo muy respetuoso en nombre del defensor del pueblo, del doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, que no pudo acudir a esta importante reunión por compromisos adquiridos previamente. En términos generales, desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuál ha sido la postura nuestra? Y es que la protesta social tiene todo el apoyo de nuestra institución, de la Defensoría del Pueblo, y como lo ha venido diciendo el señor defensor, la protesta social debe ser pacífica, ordenada y segura. Es inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos que en el marco y en el ejercicio de la protesta social resulten lesionados, heridos o personas inclusive a veces muertas, o bien de la sociedad civil o bien de la fuerza pública. Por eso consideramos importante que dentro del proyecto de ley se tenga en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional en diferentes sentencias respecto al derecho humano y fundamental que es la protesta social, pero también lo dicho por el relator especial de Naciones Unidas frente a la misma. Entendemos y hemos concebido que la protesta social ha adquirido unas dimensiones de gran calado, porque se ha convertido o ha pasado de ser un derecho que poco se utilizaba con anterioridad a ser un vehículo y un derecho de la máxima importancia, porque a través de esto lo que ha buscado la sociedad es materializar derechos humanos y derechos fundamentales que han sido incorporados en la Constitución Nacional o en algunas leyes especiales y que de una u otra manera no se han cumplido por parte de las autoridades. Pero este también no es un derecho absoluto. Hay derechos de terceras personas que debemos respetar. Y por eso yo recojo lo dicho por las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Me gustó mucho el verbo que utilizó Andrés, y es: la protesta social debe ser alegre. La protesta social debe ser algo que nos llene de emotividad, pero no podemos concluir luego de una jornada, de una protesta,
con personas, como le decía, lesionadas o heridas, porque o bien en la fuerza pública, y reitero, en la sociedad civil, ellos tienen familia que los esperan en sus casas. Y de una manera muy sencilla, todos hacemos parte del Estado colombiano. Y debemos procurar, y es lo que yo recojo de todas las intervenciones, y es que todos apuntamos hacia el mismo sitio. Y es que hay un apoyo irrestricto a la protesta social, pero es una protesta pacífica, ordenada y segura, en donde se respeten los derechos de los manifestantes, pero también de las terceras personas que no están participando de estas protestas. Por el momento, bien lo decían, hay una resolución del año pasado, la 1190 del Ministerio del Interior, que establece un protocolo. Hay que mirar cómo con el Ministerio se desarrolla y se le da aplicabilidad a la misma. Y hay que redondear con lo siguiente: la protesta social unida al diálogo social. Son dos escenarios que tenemos que buscar cómo los acompasamos y cómo los articulamos, de tal suerte que el único resultado que tengamos de la protesta social sea la materialización de los derechos que están siendo reclamados por la sociedad, pero reitero, sin que esto implique lesionar derechos de terceras personas que no están participando dentro de la protesta social. También le ha dicho el señor defensor del pueblo, el uso de la fuerza pública no hay que utilizarla en caso de no ser necesario, y en caso de hacer uso de la misma se debe hacer sin excesos. Creo que hemos mejorado como sociedad. ¿Y por qué lo digo? Si miramos los resultados de las marchas del 25, de las marchas de ayer 1 de mayo, creo que son resultados muy positivos, porque se desarrollaron en términos generales de una manera pacífica, de una manera ordenada, y en donde de una u otra manera las personas que han liderado estas protestas han ayudado a que las mismas se desarrollen con normalidad. Hacia ese camino debemos apuntar, y algo que también ha dicho nuestro defensor, el doctor Negret, es que no debemos estigmatizar a ninguna de las partes cuando estén haciendo uso legítimo de sus derechos. Y esto bajo el entendido de no estigmatizar a las personas que lideran la protesta, pero tampoco a los miembros de la fuerza pública. Muchas gracias, doctor Giovanni. Le damos la palabra a el delegado de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, Fabio Augusto Parra. Muy buenos días, muchas gracias, honorable representante. Gracias a los asistentes que han venido a hacerse partícipes de este acto para estudiar, analizar este proyecto de ley que nos ocupa respecto de la protesta social. Ya lo decía el delegado de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, en el año 2018, y luego de largas deliberaciones con organizaciones sociales, con otras entidades del gobierno nacional que han venido trabajando y ejerciendo el derecho a la protesta social, se llegó a un protocolo que se protocolizó mediante una resolución y que el gobierno nacional actual recibió, y bajo este escenario se han venido adelantando algún tipo de acciones para tratar de que los ejercicios de protesta social, por un lado, tengan el acompañamiento de la institucionalidad y estén enmarcados bajo principios de un eje primario, que es el de que la protesta tenga realmente un sentido, un fundamento en cuanto a los motivantes que llevan al ejercicio de la protesta, que en el ejercicio de la protesta realmente exista un desarrollo pacífico de la movilización, de la reunión o de las diferentes actividades que en el ejercicio de la misma se vayan a presentar, y que efectivamente que es
parte del eje del proyecto de ley que nos ocupa, que esa protesta social respete los derechos de los demás, de quienes no hacen parte de la misma, que no lleguen al punto de la vulneración de los derechos que tienen los demás al libre ejercicio de sus actividades ordinarias, al libre ejercicio de la movilidad, entre otras. Nosotros hemos venido desde el Ministerio del Interior acompañando los ejercicios de protesta. En el gobierno del presidente Iván Duque hemos contabilizado junto con la Defensoría del Pueblo más de 2.000 escenarios de protestas en todo el país, grandes, pequeñas, motivadas por temas políticos, por temas sociales, por el ejercicio del liderazgo social, del liderazgo comunal, diferente tipo de motivaciones que llevan al ejercicio de la protesta. Hemos tenido excelentes resultados cuando se ha tratado de conciliar el cómo ejercer este derecho. Uno de los casos y el último caso, digamos, que podríamos decir que fue un éxito y tuvimos reuniones previas con los organizadores del refugio humanitario. Este refugio humanitario que se desarrolló por organizaciones que buscaban la reivindicación de derechos sociales y el reconocimiento de las víctimas, se logró mediante una conciliación entre quienes organizaban y el gobierno nacional y el gobierno distrital para buscar que efectivamente llegáramos a escenarios de respeto entre las partes, y creo que no se tiene queja por parte de las organizaciones del apoyo que se dio desde el gobierno, y nosotros también hemos considerado que ese ejercicio de protesta fue exitoso. Igualmente en otros escenarios como el paro se tuvo relación con los organizadores, pero ocurren hechos como los que relata el proyecto de ley, y es que precisamente se llega en algunos casos a escenarios de vandalismo, a otro tipo de acciones que no son parte de una protesta pacífica que reivindique derechos, y nosotros estamos convencidos de que en el momento en que un grupo de ciudadanos se sienta a organizar una protesta, pues eso no está contemplado bajo ninguna circunstancia, y que hay personas que se involucran en los escenarios y en las organizaciones es buscando precisamente la desestabilización del mismo ejercicio de la protesta, la desestabilización del objetivo que se busca de alcanzar esa meta que se está proponiendo desde que se empieza a... Un minuto más para que, por favor, concluya. Bueno, perfecto, no me habían hablado de restricción del tiempo. Bueno, entonces, desde el momento en que se inicia la organización de una protesta, por eso nosotros hemos considerado desde el Ministerio que el proyecto de ley pues merece el debate, merece que en este tipo de audiencias leemos el respectivo estudio. El Ministerio del Interior pues ha encontrado que hay que tener claro dentro del proyecto de ley irnos al estudio de hasta dónde el orden público y hasta dónde los disturbios públicos han de ser contemplados dentro de los tipos penales que se les está haciendo incorporación. Nosotros como ministerio pues estamos dispuestos a colaborar con la información que sea necesaria para ampliar, digamos, los fundamentos que se requieran para el análisis del mismo. Tenemos un observatorio de seguridad y convivencia ciudadana desde el cual existen documentos y análisis que puedan ser útiles para estudiar a profundidad y encontrar la
vamos terminando, y encontrar, digamos, las razones jurídicas, conceptuales, y que en las cuales encontremos consenso, así como se encontró consenso para el protocolo de protesta social y que habrá que incorporarlo en las reformas legales que sean necesarias en el marco del Código de Policía y Convivencia y en la nueva política de seguridad y convivencia que este gobierno está pensando diseñar. La idea es que logremos participación activa de muchos sectores para encontrar esos escenarios. Muchas gracias, Fabio Augusto. Damos la palabra a Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias, señor representante. Buenos días a Perdón, todas Juan Carlos, no es tu caso, pero es que hay algunos que han llegado después y no saben de pronto que queremos que se circunscriba la participación a 5 minutos. Muchas gracias, sí señor. Muy bien, pues buenos días, señoras y señores, muchas gracias por la invitación que nos hicieran para participar de esta audiencia pública. Realmente creemos que es muy importante dar una discusión ponderada y seria sobre este proyecto de ley en materia penal que en nuestro concepto restringe inadecuadamente el derecho a la protesta social. En un documento que radicaré al finalizar mi exposición, planteamos algunos de los aspectos más importantes que creemos relevantes destacar en relación con este proyecto de ley, sobre los cuales me referiré frente a algunos. En primer lugar, quisiera referirme a los aspectos del marco nacional e internacional que regulan el ejercicio del derecho a la protesta. Segundo, algunos elementos de llamado de atención en relación con la racionalidad legislativa en materia penal. Y finalmente, no haré referencia a ello, pero en el documento largo que radicaremos está una referencia a algunas expresiones confusas de los tipos penales que se incorporan en el proyecto. Lo primero, excusándonos, quisiéramos llamar la atención sobre la importancia de esas audiencias públicas, precisamente para que los representantes a la Cámara y senadores que debaten estos proyectos fijen una posición, y es lamentable, como lo hemos dicho en otras audiencias, que normalmente citen a las mismas pero no se hagan presentes. Entiendo yo que hay una situación actual con el Plan Nacional de Desarrollo, pero precisamente el propósito de la audiencia es para ello. En relación con los límites para el ejercicio de la protesta social, es importante destacar que en el plano nacional e internacional existen una serie de regulaciones y estándares aplicables. El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que no son admisibles las restricciones al ejercicio del derecho a la protesta social, excepto bajo un estricto concepto de necesidad en una sociedad democrática. Esa restricción aparece en otros instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, adicionando que son admisibles solo cuando persigan la salvaguarda de la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública o el derecho a la protesta, o el ejercicio mismo del derecho. En relación con el plano nacional, los artículos 20 y 31 de la Constitución Política establecen la cláusula de libertad de expresión y garantía constitucional de reunión y manifestación pacífica. El ejercicio del derecho, en este caso, está ligado con un valor y principio que es transversal a toda la Constitución, como lo es la democracia participativa. La estrecha relación entre los principios entre los derechos mencionados nace el paradigma democrático de la misma Constitución, bajo el cual los canales de expresión de las inconformidades políticas es la manifestación pública y pacífica de los ciudadanos en escenarios públicos y privados o a través de movilizaciones. En esa medida, la vinculación de un ciudadano a la protesta social comporta un ejercicio de un derecho individual que puede tener un ejercicio colectivo. Adicionalmente, ha dicho la Corte Constitucional que este derecho es una de las manifestaciones que tiene la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Así las cosas, está asociado a los derechos a la locomoción, a la asociación y a la participación en asuntos públicos. En relación con los límites y demás que se quieren presentar o imponer a la protesta social, quisiéramos hacer referencia a algunos elementos mencionados por el relator de las Naciones Unidas para el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Esta relatoría fue creada por el Consejo de Derechos Humanos hace ya 9 años.
la primera regla que nos parece importante mencionar en esta audiencia es que las dudas sobre la legalidad de una protesta deben resolverse con la interpretación más favorable para el ejercicio del derecho. En esa medida, no puede presumirse la constitución de una amenaza para el orden público el ejercicio del derecho a la protesta. La segunda regla a la que quisiéramos referirnos es que los estados deben respetar y garantizar todos los derechos de las personas que participen en las protestas, lo que significa que deben establecer, facilitar y proporcionar condiciones necesarias para su disfrute. Y tercero, nos parece importante mencionar que no deberá emplearse la fuerza a menos que sea estrictamente inevitable, y en caso de emplearse, esta debe hacerse con arreglo al derecho internacional. Esa protección incluye a quienes participan en la protesta como observadores, transeúntes y demás, y en esa medida cualquier actuación que signifique el uso de la fuerza deberá cumplir con principios de legalidad, es decir, que haya una razón establecida en la ley, precaución, es decir, que debe evitarse y que sea inevitable hacerlo de otra manera, necesidad, es decir, que solamente si es necesario y siempre y cuando no restrinja el ejercicio del derecho y el uso de la fuerza sea proporcional, proporcionalidad, es decir, que el equilibrio realmente sea importante, y en esa medida, insisto en eso, solo deben presentarse restricciones al ejercicio de este derecho de carácter excepcional y con elementos de necesidad y proporcionalidad. Para concluir, hay aspectos que llaman la atención de este proyecto de ley. Yo creo que es necesario que las instancias del gobierno que están fijen posición sobre él. Uno, creemos que el proyecto de ley criminaliza el ejercicio del derecho a la protesta social. La criminaliza porque establece unos tipos penales que finalmente resultan limitando el ejercicio del derecho y haciendo responsables incluso de asuntos que podrían solo derivarse en responsabilidades individuales a colectivos. Segundo, genera un enfoque de racionalidad legislativa que es inadecuado, en este caso tratando de criminalizar conductas que por el contrario deberían garantizarse. Y tercero, una contradicción, y es que este proyecto se titula por medio del cual se toman medidas para garantizar la protesta social, pero lo cierto es que si se va a proteger la protesta social, no puede hacerse a través de un proyecto de reforma del Código Penal que pretende establecer tipos penales para criminalizarla, sino que por el contrario debería establecerse y fijarse una ley estatutaria, dado que es una regulación de un derecho fundamental, si se quiere, para protegerlo y garantizarlo y dar las condiciones necesarias para su goce y disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, a nombre de la Comisión Colombiana de Juristas, por esa intervención. Les recuerdo, por favor, dejar las ponencias acá en Secretaría para cumplir con el propósito de que los congresistas que no pudieron estar presentes ahora porque están en plenaria puedan tener acceso a esa información. Damos la palabra a María Alejandra Rojas, de Juventud Rebelde. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, saludar que se haya abierto este espacio que sigue, digamos, incorporando debates profundamente importantes en materia de la garantía del derecho a la movilización y la protesta social, recordando que no es un debate nuevo, que además ya tenía todo un marco de discusión política a partir de lo definido en el Acuerdo de Paz de La Habana, donde se planteaba precisamente en el punto 2 de participación que se tenía que construir una ley estatutaria para las garantías de participación en las organizaciones y movimientos sociales a través de la conformación de una comisión de diálogo. Aprovechando para decir precisamente que ese proyecto de ley estatutaria al día de hoy sigue sin ser aprobado, sin terminar el proceso de discusión con las organizaciones sociales que hicimos parte de esta comisión de diálogo, y sobre esa base hacer un llamado, iniciando con esto, a continuar esta discusión no a partir de un elemento fragmentado de lo que significa la protesta social, sino en el marco de reconocer la protesta y la movilización social como herramientas para la participación social y política de las organizaciones, movimientos y de la ciudadanía en general.
Nosotros consideramos, como organización juvenil que además defiende y ejerce, digamos, el derecho a la movilización y la protesta social, este proyecto de ley como un proyecto que atenta y criminaliza, como ya se han dicho en las intervenciones que me precedieron, contra, digamos, este derecho a la movilización y la protesta, insistiendo que no es solo la movilización y la protesta, y queremos ser enfáticos en esto, atenta en últimas contra el derecho a la participación en el país. Y sobre esa base consideramos que definitivamente es un proyecto que busca responder o que responde a un populismo punitivo, a tratar de resolver algo que incluso la misma opinión pública ha venido manipulando y manejando, digamos, a nivel nacional, y que en últimas decimos populismo punitivo porque no responde ni resuelve la realidad de lo que sucede en el marco de las acciones violentas en la movilización social y en la protesta. Y allí empiezo, digamos, a desgranar un poco la discusión con lo siguiente, y es cuáles son los orígenes de la violencia, porque entonces en últimas aquí no se habla de la violencia estructural, simbólica e incluso directa que ejerce el establecimiento contra la ciudadanía en su conjunto, y solamente se pretende analizar la violencia y la acción directa que se ejerce desde quienes estamos en contra del conjunto, digamos, de lo establecido o de algunos elementos específicos que vulneran nuestros derechos. Y sobre esa base nosotros queríamos plantear lo siguiente: ya el Código de Policía había intentado reglamentar todo este ejercicio de la protesta social, y precisamente la Corte Constitucional lo había declarado inexequible porque no se podían poner límites al ejercicio del derecho. Es como si nosotros quisiéramos pedir a un ciudadano que pida permiso para poder ejercer su derecho a la salud, pedir a un ciudadano que pida permiso para ejercer su derecho a la educación, y así sucesivamente con el resto de los derechos que tenemos como ciudadanía. Y sobre eso, digamos, quisiera plantear como algunos aspectos específicos en torno a los artículos que tiene este proyecto de ley. Lo primero es unos sinónimos de amplia interpretación que en un contexto de abuso de la autoridad por parte de la policía, incluso en el marco de la implementación del Código de Policía, pues dejan abierta la posibilidad a que cualquier ciudadano sea penalizado, judicializado en el marco del ejercicio de la protesta social. Sinónimos como que incentive, apoye o promueva la protesta y las dinámicas o los actos vandálicos, como se pretenden denominar en el marco de la movilización, puede llegar a ser interpretado por la policía como que si yo estoy marchando y en el marco de la marcha se da un acto violento, entonces yo la incentivé y la promoví. E insisto en que las leyes deben analizarse en el contexto de implementación. Y sobre esa base tenemos un contexto, insisto en esto, de abuso de la autoridad por parte de la Policía Nacional, que además criminaliza y persigue, digamos, al conjunto de los protestantes. Lo segundo es frente al tema de la pena de cárcel como única pena frente a estas dinámicas que se presentan de acción violenta en la protesta. Ya cuando la Corte Constitucional planteó la necesidad de controlar el ingreso de nuevos detenidos a las cárceles colombianas por la dinámica de hacinamiento que se presenta, este proyecto de ley, por el contrario, va, digamos, en contravía de ese planteamiento de la Corte Constitucional y solamente busca, entonces, como pena la cárcel a partir de 4 a 8 años, digamos, de penalización. Penas alternativas que podrían ser discutidas y que podrían ser analizadas con el conjunto de las organizaciones, movimientos sociales y ciudadanos que en general ejercemos el derecho a la protesta social. Lo tercero es el tema de las movilizaciones espontáneas. Yo entiendo el afán de la institucionalidad por tener todo bajo control, pero no entiendo la baja necesidad y el bajo interés que se da por parte de la institucionalidad de comprender las dinámicas del movimiento social y popular. Quienes estamos en el movimiento social y popular sabemos que no es ni ordenado, ni todo se controla, y por ende el movimiento social, a partir de la vulneración de los derechos, tiene la posibilidad de sacar movilizaciones espontáneas. Pero acá se restringe a partir de que uno tiene que pedir permiso para poder sacar una movilización. Cuando, por ejemplo, se dan declaraciones en medios de comunicación o sucede cualquier cosa que se presenta por parte del Gobierno Nacional o en el Congreso de la República que requiere respuesta inmediata, a nuestro juicio, no se pueden seguir esos protocolos que se plantean. Y finalmente, ya como para cerrar con el tema de las propuestas, nosotros creemos, insistiendo en la visión bastante...
bastante negativa frente a este proyecto, que se tienen que acudir a dos planteamientos principales. Primero, el reconocimiento del protocolo que ya fue definido y hizo parte de uno de los acuerdos con la Comisión de Diálogo conformada a partir de los acuerdos de La Habana. Y segundo, la definición y, digamos, poder poner nuevamente en discusión en el Congreso de la República la discusión de la ley estatutaria para las garantías de participación social y a las organizaciones y movimientos sociales. Creemos que con esto es posible, digamos, resolver uno de los problemas que se han manifestado acá, pero que requiere tener una visión de conjunto e integralidad. Gracias. Gracias, Alejandra. Le damos la palabra a Alba Pineda en representación de la Marcha Patriótica. Muy buenos 5 días. minutos. Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por este espacio y este escenario. Quienes estamos históricamente al lado de las pobrecías, al lado de quienes se les han vulnerado todos sus derechos históricamente, sabemos que un derecho fundamental es el derecho a la protesta. Poder salir, movilizarse, poder decir cuáles son sus demandas, cuáles son sus intereses, qué es lo que se les está vulnerando, y además que hoy en día de manera muy interesante, y que es lo que tenemos que entrar a analizar, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los movimientos sociales entregan su pliego de peticiones y entregan sus demandas, o sea que son movilizaciones organizadas con unas demandas concretas. Ya Alejandra lo dijo muy bien, tenemos que saber en qué momento estamos paradas y parados. Estamos paradas y parados en un momento muy importante de este país, eso no lo podemos olvidar, y ese momento tan importante de este país es un proceso de paz en proceso de implementación y fundamentalmente de construcción de una nueva cultura, y de construcción de una nueva cultura que significa un relacionamiento distinto entre la institucionalidad y los movimientos sociales y políticos. Esa construcción de esa nueva cultura implica el respeto a los derechos humanos de quienes protestan y la garantía total para la protesta, como está puesto en el Acuerdo de La Habana en los literales 221 y 222, que es la movilización, garantía para la movilización y la protesta. Un síntoma de una democracia débil, un síntoma de una democracia en déficit, significa que las ciudadanas y los ciudadanos no puedan protestar y que no puedan garantizar sus derechos a la protesta. Ese es un síntoma de déficit de la democracia. Entonces, me parece, como aquí bien Alejandro lo ha planteado, es un nuevo contexto, y en ese nuevo contexto tenemos entonces, aquí planteamos el cambio de una cultura. La cultura, el viejo país, estamos quienes estamos por el proceso de paz intentando construir un nuevo país, unas nuevas reglas del juego, unas nuevas relaciones, unas nuevas maneras de hacer política, y esas nuevas maneras de hacer política implica que las ciudadanas y los ciudadanos pueden salir a la calle a protestar, y que la institucionalidad, en vez de verlos como el viejo país, como el enemigo que hay que matar, como el enemigo que hay que reprimir, como el enemigo que hay que apalear, hay que construir unos protocolos y construir unas reglas del juego para que esa institucionalidad esté al lado de la protesta, porque esa institucionalidad se supone que está al lado del nuevo país, está al lado del proceso de paz y está al lado de la democracia. Entonces nos parece que nosotras, quienes estamos y quienes vamos a la calle permanente y constantemente y sufrimos todo el tiempo, es que no vamos solas ni solos, vamos con nuestro núcleo familiar,
vamos con las niñas, con los niños, vamos con las abuelas y los abuelos, y no somos nosotras ni nosotros quienes estamos dirigiendo la protesta, quienes estamos interesados que eso se vuelva en un zaperoco de agresividad y violencia. Eso lo tenemos que terminar, y para eso necesitamos una institucionalidad garante de los derechos humanos, y necesitamos una fuerza pública que entienda que hombres y mujeres que están en la calle defendiendo sus derechos que seguramente si los logramos la familia de la fuerza pública se va a beneficiar enormemente, defendiendo los derechos de los más desfavorecidos, esas que estén al lado de la garantía de la protesta. Por lo tanto, nosotras y nosotros desde Marcha Patriótica estamos abiertos y estamos contribuyendo en la comisión que se está organizando para construir esos protocolos, para construir esas reglas de juego. Y fundamentalmente para cambiar la cultura. Si no cambiamos la cultura de relacionamiento y de la política de la represión y de la guerra que fue el marco de 50 años, eso se acabó. Tenemos que entender que este es otro país, es un nuevo país, eso se terminó, entendamos, se terminó. Estamos entre todas y todos tratando de construir un nuevo país donde hombres y mujeres podamos salir a las calles con toda tranquilidad, a demandar nuestros intereses, a manifestarnos, a hacer nuestras protestas, y que nuestra protesta sea garantizada, y que el relacionamiento entre la institucionalidad y los ciudadanos y las ciudadanas no sea esencialmente un relacionamiento de represión, de guerra, de castigo. Te voy a dar madera, te voy a castigar porque estás aquí en la calle, y la calle no se los permitimos. Solicitamos entonces al representante archivo a este proyecto. Esa es el síntoma de una democracia fortalecida. Lo otro es el déficit de la democracia, y es muy grave en este nuevo contexto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, y aspiro que esta voz de una mujer del pueblo sea escuchada para que ustedes archiven realmente este proyecto y caminemos por una nueva Colombia y una nueva cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Vamos a dar la palabra a Alexandra González de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Buenos días a todos y todas, y muchas gracias por el espacio. Desde la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la campaña Defender la Libertad, un asunto de todos y todas, consideramos que este proyecto se debe archivar por ser improcedente e inconstitucional, y vamos a desarrollar, en 3 aspectos los argumentos que manifestamos sobre la inconstitucionalidad del proyecto. En primer lugar, el artículo 3 del proyecto crea un tipo penal en el cual primero habla de la ilegalidad en la que se incurriría a la obstrucción de vías o de la infraestructura del transporte público. Este artículo es inconstitucional, no existe actualmente en nuestro reglamento y en nuestro Código Penal existe la obstrucción de vías por medios ilícitos, que es el que creó en la Ley 1453, que fue la Ley de Seguridad Ciudadana, y la Corte Constitucional, al estudiar este proyecto, manifestó que era legal siempre y cuando la obstrucción de vías se hiciese por medios ilícitos, es decir, no por el simple hecho de salir a la manifestación pública. Y el artículo que actualmente está en curso en esta Cámara de Representantes va en contravía de lo dispuesto por la Corte Constitucional, porque obvia la parte de medios ilícitos y de manera general dice que estaría prohibido la obstrucción de vías o infraestructuras públicas. Esta conducta de movilizarse en las calles no es una conducta antijurídica, no es un delito, y va en contravía del derecho de reunión y asociación, en contravía del derecho de libertad de expresión y de participar en asuntos públicos, todos ellos derechos fundamentales que han sido reconocidos tanto en nuestra Constitución como a través de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
de derechos humanos, razón por la cual también hacen parte de nuestro ordenamiento y sería, en dado caso de aprobarse, no solo inconstitucional, sino contrario a los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha asumido en materia de derechos humanos. Por otro lado, es importante manifestar que el Estado, cuando se es consciente de que va a hacer un proceso de movilización, debe garantizar los derechos, como bien se ha dicho aquí, de toda la ciudadanía, tanto de quienes protestan como de quienes no protestan. Y para ello debe adecuar y diseñar planes de desvío de transporte, de desvío del uso del transporte público de manera adecuada a tiempo, permitiendo, digamos, que se efectúen ambos, pero no por ello se debe pretender, digamos, que criminalizar la protesta social, la cual se hace en su esencia en la calle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: la protesta social distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente de las grandes concentraciones urbanas. Inclusive puede llegar a generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen de la protección y de la garantía estatal, como por ejemplo el derecho a la libre circulación. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino en todo caso uno de los primeros y más importantes de toda la estructura democrática. El socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático. En ese sentido, nosotros manifestamos que el artículo 3º, digamos, está en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional, de lo que ha dicho la Comisión Interamericana, y que ya existe un tipo penal para la obstrucción de vías por medios ilícitos, y lo que hace es obviar esa característica, crea un verbo rector de obstaculizar vías en general y genera una acción inconstitucional. Es de recordar la sentencia 009-2018 y la sentencia C742 del 2012 de la Corte Constitucional, donde especifica, digamos, estos conceptos y aclara también que el legislador no puede desbordar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de la creación penal de otros delitos que van en contravía del derecho de reunión y asociación. En otro apartado de ese mismo artículo 3º del proyecto se habla de las vías que no han sido autorizadas por la autoridad pública. En ese sentido, hay que recordar también que en Colombia no existe el permiso para protestar, no existe una autorización para protestar, lo único que se sugiere es una notificación previa a las autoridades para que, en su deber de garantizar todos los derechos, puedan disponer de las instituciones competentes para el desvío, por ejemplo, del transporte público y además para la adecuación de policía para la protección de la protesta social. Sin embargo, no existe, es inconstitucional y la Corte así lo ha referido a lo largo de varias sentencias y en su jurisprudencia de que no se debe autorizar el uso de las vías públicas porque no existe como tal un permiso, dado que el derecho de reunión y asociación no está sujeto a otros elementos que lo condicionen. Por otro lado, creemos ya en los artículos 1º y 2º del proyecto de ley que el legislador pretende caer en generalizaciones de la protesta social al manifestar el vandalismo en la protesta social. Este vandalismo en la protesta social que llama el legislador es el mismo tipo penal de violencia contra servidor público o daño en bien ajeno. Por esta razón lo creemos improcedente, desgasta el procedimiento legislativo y consideramos además que las penas no se debe intentar seguir creando tipos penales para la protesta social, sino que se debe generar un marco normativo favorable para el desarrollo de los derechos humanos, para el desarrollo democrático de una nación, y en ese sentido dar la aplicación de la resolución 1190 del 2018, que, como bien dijo el Ministerio del Interior, se logró aprobar el 3 de agosto del año pasado, pero que hasta el momento, lastimosamente, las autoridades no han hecho un proceso de pedagogía. Minuto, por favor, gracias. Y, por ejemplo, para el paro nacional solicitamos su aplicación y la respuesta del Ministerio del Interior fue que aún no lo iba a aplicar, sino que se iba a tomar 4 meses para hacer la pedagogía de la resolución cuando haya tenido más de 7 meses. Finalmente, quisiéramos manifestar que frente al tema del vandalismo en la protesta social, los 2 primeros artículos, se está cayendo en la creación de tipos penales peligrosistas, donde se busca generalizar que cualquier persona que haya participado en la protesta social, por el simple hecho de haber estado, puede haber incurrido en el tipo penal de vandalismo, y ello va, digamos, en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional, que ha pedido a este Congreso que actúe de manera acorde a la realidad del país, acorde a la realidad del sistema también carcelario y penitenciario, y que es uno de los principales dolientes del nivel de hacinamiento que existe en la cárcel. Ha dicho la Corte Constitucional: existe una incontinencia legislativa para convertir en delito todo aquello que se considera ofensivo para la sociedad.
hacemos un llamado nuevamente a este Congreso y a esta Cámara de que archive el proyecto que se encuentra en curso, dado que es otra manifestación y otro ejemplo de esa incontinencia legislativa que tienen algunos senadores y partidos. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Tiene la palabra María Teresa Muñoz, de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de encontrarnos en este espacio y poner puntos de vista que nos parecen muy importantes desde la perspectiva de la profundización de la democracia en Colombia. Como primera medida, muchas de las cosas, de las presentaciones que me han antecedido comparto plenamente, de manera que también las voy a obviar, pero sin embargo me parece que hay algunas que en aras de la discusión y la afirmación de los argumentos es importante puntualizar y recalcar. Un punto de primera instancia es que la democracia se mide en buena medida por las garantías que un Estado le ofrece a la expresión pública de ideas, a la diversidad y al desacuerdo. Una democracia agoniza cuando no se permite la expresión plural de ideas y que reflejan la heterogeneidad social y política, es decir, los grados de libertad que caracterizan a la sociedad y al Estado que la promueve. Es válido afirmar que entre mayores sean las garantías y las condiciones para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta pacífica, más robusta y más firme será la organización democrática de un Estado, pues se trata de garantizar expresiones públicas de sectores marginados, minoritarios o de oposición política, con el propósito de que ellos puedan alcanzar y ampliar la realización de derechos individuales, sociales y políticos ante la ausencia o la ineficacia de otros medios para lograrlo. De acuerdo con la Corte Constitucional, en varias de sus sentencias, como ya se ha señalado, el rol del Estado debe ser permitir, proteger y facilitar la concurrencia a las movilizaciones y protestas pacíficas. Por ello es necesario un marco normativo y de políticas públicas que se ocupe de abordar integralmente temas como el acceso al espacio público inherente a la movilización y la protesta, que no se restrinja el derecho y que por el contrario otorgue garantías de seguridad y protección para su ejercicio. No es razonable equiparar la protesta social a los disturbios públicos, pues las protestas suponen intrínsecamente ciertas incomodidades para la población que no participa directamente en ellas, o bien que las autoridades perciban que en su desarrollo algunas dificultades para preservar el funcionamiento cotidiano del orden público. La Corte ya ha señalado que ninguna de las anteriores consideraciones permite concluir que la protesta social se encuentre en el mismo plano jurídico y constitucional que los disturbios públicos. En ese sentido, nosotros también de manera muy clara consideramos y nos permitimos recomendar el archivo de este proyecto de ley. Las alteraciones de orden público que involucran actos de violencia son eventos que pueden suceder en la vía pública o en un sitio abierto al público y por lo general se originan durante una aglomeración de personas. Esas alteraciones del orden público o disturbios no son connaturales a la protesta social y cuando suceden, generalmente hechos producidos por externos como provocadores o contramanifestantes cuyo propósito es perturbar o dispersar tales reuniones, la intervención de la policía debe dirigirse a controlar los comportamientos violentos que protagonizan tales personas. Su deber es garantizar el ejercicio del derecho a la protesta de quienes se están manifestando pacíficamente, así como de quienes no participan en ella. En consecuencia, cualquier medida adoptada por las autoridades debe estar dirigida a la garantía del derecho y no a su restricción, caso en los cuales debe aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido, el artículo primero del proyecto 281 de 2018 de la Cámara criminaliza la protesta, pues vincula de manera arbitraria vandalismo con la protesta social y no establece diferenciación necesaria entre los actos de vandalismo que puedan cometer algunas personas cuyas intenciones no son de todo claras y menos pueden per se atribuirse a objetivos de quienes convocan las protestas pacíficas o formulan reclamaciones y aspiraciones, ni mucho menos imponerles costos gravosos a estas organizaciones.
El daño en bien ajeno ya está tipificado como conducta punible en el Código Penal colombiano, de manera que es innecesario incluir estas nuevas restricciones que no tienen relación alguna con el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. El artículo 2 del mismo proyecto de ley, también mediante un lenguaje ambiguo como promover, ayudar, financiar, facilitar, estimular la realización de acciones de vandalismo en el contexto de la protesta social, dan lugar a la aplicación de esta norma de forma discrecional con peligrosas consecuencias, arbitrariedades y abusos de autoridad, y no solamente por los daños de por sí ya graves al libre ejercicio de un derecho, sino porque también puede llevar al mismo Estado a tener que incurrir en los costos asociados al tener que corregir o retractarse de acusaciones o de enjuiciar a personas inocentes sobre la base de definiciones tan imprecisas. En consecuencia, los artículos 1 y 2 del proyecto, además de innecesarios, son lesivos para el libre ejercicio del derecho a la protesta, por cuanto se está relacionando de manera inadecuada e inexacta una conducta ya tipificada como delito al ejercicio de la libre expresión, opinión y movilización. Finalmente, el artículo 3 del proyecto de ley, referido a las penas de obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte en sitios no autorizados por la autoridad competente, desconoce de plano que el acceso al espacio público es consustancial, es decir, al ejercicio del derecho a la protesta, por lo que es normal la ocupación de vías, plazas, parques, entre otros. Pues esto permite la comunicación de los puntos de vista a la sociedad y a las autoridades de manera pública. El mensaje que se quiere transmitir con la protesta no puede ser restringido ni antes, ni en el curso, ni después de la misma, salvo que se trate de discursos que hacen propaganda a la guerra o a un llamado a la apología del odio nacional, étnico, religioso, entre otros, que, como ya se mencionó, constituyen incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia en los términos del Pacto Internacional de Es primordial, y esto me parece que es importante, con esto cierro, tener en consideración que los sectores que se expresan en la protesta social suelen ser los sectores más frágiles, discriminados y olvidados de la ciudadanía, y en consecuencia no tienen acceso a los medios de información ni voz pública que los represente. Por estas razones, entonces, nos permitimos recomendar el archivo del proyecto 281 de 2018 de la Cámara, además porque en un Estado democrático se vale protestar. Gracias. Gracias, María Teresa. Sigue en el uso de la palabra Ricardo Jaramillo, de la Corporación Viva la Ciudadanía. Buenos días para todas y para todos. Agradecemos la invitación que hace la comisión para discutir estos temas y saludamos a las entidades, instituciones y organizaciones que han intervenido en la misma. Desde la Corporación Viva la Ciudadanía sugerimos de manera respetuosa el archivo del proyecto de ley 281 de 2018 por las razones que expondré a continuación. En primer lugar, no podemos perder de vista, y se ha señalado acá, que la movilización y la protesta social son derechos fundamentales y se configuran como recursos legítimos de acción colectiva con el propósito de impulsar propuestas y transmitir las inconformidades de la ciudadanía a las autoridades y a los medios de comunicación en busca de garantías para la satisfacción de sus derechos cuando los mecanismos de comunicación y participación no funcionan o pierden credibilidad. La movilización y la protesta contribuyen al perfeccionamiento de la democracia, a la realización de los derechos individuales y al avance de los derechos sociales, por cuanto permiten la expresión de sectores marginados, de oposición, minorías y entre otros sectores de la población que no tienen acceso a los medios masivos de comunicación y mucho menos al ejercicio del poder. Se parte de una conceptualización de la protesta social como elemento integrador del orden público, que es necesaria para establecer sus alcances y garantías, lo cual debe hacerse desde una perspectiva garantista y con enfoque territorial. Recientemente, además de este proyecto de ley, el Congreso de la República ha intentado limitar el ejercicio de la protesta con la regulación que se introdujo en la Ley 1801, Código de Policía. Aunque la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-223 de 2017, declaró inexequible estas disposiciones y previó que debe tramitarse una ley estatutaria que lo desarrolle, fijando como límite temporal para su trámite junio de 2019, aún no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa que así lo haga.
Tampoco se ha hecho en cumplimiento de lo dispuesto en los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. En relación con el proyecto de ley al cual nos estamos refiriendo, este proyecto busca modificar la ley 199 del 2000, introduciendo nuevos tipos penales, uno denominado vandalismo en la protesta social, otro que sería una especie de concierto para el vandalismo y uno relacionado con la obstrucción de vías y o infraestructura de transporte. Ya se ha señalado ampliamente en intervenciones anteriores por qué la introducción de estos tipos, por un lado es redundante y por otro lado pues puede resultar inconstitucional. Pero de manera general, este enfoque punitivista de la protesta social se aleja de su comprensión como derecho y fortalece una noción estrictamente policiva. También desconoce que existen mecanismos regulatorios que han mostrado resultados exitosos, como el protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá por el derecho a la movilización y la protesta pacífica, que es el decreto 563 de 2015, y como ya lo mencionaba el coronel Rey en su intervención, desde su implementación a la fecha en Bogotá se pueden evidenciar y hay seguimiento con cifras cómo se ha reducido la incidencia de hechos violentos en el marco de las protestas a partir de la implementación de este protocolo. Y por otro lado, el protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, que fue expedido por el Ministerio del Interior en 2018. Hacemos referencia a la resolución 1190 del año pasado. En ese sentido, teniendo en cuenta el posible efecto limitante de este proyecto de ley para el ejercicio del derecho a la protesta y la existencia de mecanismos alternativos para su garantía, como los protocolos ya mencionamos, sugerimos el archivo de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, de la Corporación Viva la Ciudadanía. Sigue en el uso de la palabra Edgar Alfonso Rodríguez Zamora. Muy buenos días. Hago la expresión de esta intervención como abogado practicante que diariamente pues está incurso en el medio del desarrollo de la actividad judicial. Para mí, como primera medida, creo que es procedente la iniciativa que se está manifestando por parte de esta comisión, toda vez que, si bien es cierto, todos sabemos que existen unos derechos fundamentales y que este derecho está consagrado en el artículo 37 de la Carta Política, como es el derecho a la protesta, también sabemos que estos derechos tienen que ser limitados, no pueden ser absolutos en su ejercicio. Dicho postulado del artículo 37 efectivamente le da esa facultad al legislador para que limite el desarrollo de esos derechos. Bajo este entendido es claro que en el funcionamiento o en el desarrollo del derecho a la protesta, pues como es conocido por la mayoría de todos nosotros, se han venido presentando actos atentatorios en contra de los bienes tanto públicos y privados, así como de agentes del Estado, en especial pues de la fuerza pública. Y es que considero que la iniciativa legislativa en ningún momento está privando a los ciudadanos, de los cuales hago parte yo también, de protestar y de hacer valer nuestros derechos. Lo que se está buscando es que efectivamente bajo esa figura y desarrollo de ese derecho, muchas personas atenten, como se dijo anteriormente, contra bienes jurídicos tutelados. Escuchaba en una de las acotaciones que el daño bien ajeno era un delito que ya estaba estipulado en la ley 599, pero eso no es óbice para que se cree un nuevo delito con características especiales y particulares, cuando se ha venido reiterando por parte de muchas personas que hacen parte de estas protestas afectaciones a daños, como se dice, privados y también públicos. También existe otro tipo penal que es la violencia contra el servidor público. La experiencia muchas veces nos dice que en el ejercicio de la acción punitiva la Fiscalía no lleva a feliz término esas investigaciones, o que muchas veces los miembros de la fuerza pública
no hacen la respectiva denuncia, no participan al interior de la investigación y terminan cerrándose dichas investigaciones por parte del ente acusador. Entonces sí es menester también la protección de los miembros de la fuerza pública cuando al interior de una protesta se atente contra su integridad y humanidad. Por lo tanto, pienso que da esa facultad constitucional al legislador de limitar los derechos fundamentales, no contraviene en ningún momento el ejercicio de los mismos. Y por el contrario, si bien el derecho a la protesta hace parte de una manifestación colectiva, también lo es que el derecho penal como última ratio se buscaría en últimas, valga la redundancia, pues criminalizar este tipo de conductas y es de naturaleza individual, no se está hostigando, no se está atacando una colectividad, sino casos particulares y concretos donde las personas atenten contra bienes jurídicos. En ese orden de ideas, quien ejerza pacíficamente su derecho a la protesta, pues tendrá la garantía del Estado de hacerlo, pero también quien haga uso de esa protesta para atentar contra el bien jurídico establecido debe ser castigado claramente por el Estado a través de los tipos penales que pienso son procedentes bajo esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Edgar Alfonso. Tiene el uso de la palabra Juan Esteban Orrego de Penalco, Bogotá. Muy buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial por esta invitación que consideramos es muy importante. Desde el gremio que represento apoyamos esta iniciativa que hoy está sobre la mesa. Obviamente también somos conscientes de que la protesta social es legal, permitida, que es un derecho fundamental que también apoyamos, pero la libertad de uno termina donde comienza la del otro. En tal caso, pues no solamente apoyamos la iniciativa, que pues tiene que ver con los temas penales, sino que desde lo civil solicitamos también se mire la posibilidad de solicitar a las personas que promueven las protestas un seguro de responsabilidad civil extracontractual, de tal forma que lo que ocurre hoy en día con las personas que se ven afectadas, hablando de los comerciantes, de los establecimientos comerciales por donde pasan las protestas, que si bien es claro que son absolutamente legítimas y que cuando pasa una protesta es un deber de todos los ciudadanos apoyarla de alguna manera, y obviamente las limitaciones que tenemos en términos de baja en las ventas y de la productividad del lugar es conocida y es clara y es aceptada y respetada, pues el hecho de que los actos vandálicos se presenten también no está dentro de esto, no hace parte de las libertades de las cuales están gozando. Entonces aprovecho esta oportunidad para pedir que se tenga en cuenta literalmente la constitución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual por parte de los organizadores de las marchas. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Esteban de Fenalco. Tiene la palabra el delegado del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el señor Juan Arturo González. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial para todos. A nombre de nuestro presidente, el doctor Bruce McMaster, y pues del equipo de la vicepresidencia jurídica, quiero agradecer especialmente esta invitación que se nos ha extendido. Consideramos de vital importancia la participación de la ANDI en este tipo de audiencias públicas. Es de gran importancia la iniciativa legislativa que se está presentando el día de hoy. La consideramos nosotros de gran importancia. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, el cual, como los otros, debe contar con las suficientes garantías para su ejercicio. Sin embargo, creemos que es importante que su ejercicio se ajuste a la Constitución, las leyes y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Asimismo, consideramos pues que la protesta debe ser ejercida de manera pacífica,
abierta, sin alteraciones al orden público y con la conciencia de la posible afectación de los derechos de terceros. Reiteramos desde la ANDI nuestro apoyo a este tipo de iniciativas y a esta iniciativa en particular, que busca esclarecer los límites del ejercicio de los derechos, lo cual creemos pues que es importante, y en particular el de la protesta social. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Juan Arturo. Para concluir, quiero hacer una corta reflexión, no sin antes recordarles y pedirles el favor de entregar las ponencias en la Secretaría. Yo creo que hay demasiada estigmatización de la protesta social. No puede confundirse el orden público con la protesta social. Y pienso que de verdad es directamente proporcional a la falta de satisfacción de los derechos la protesta. Seguramente si el Estado, el establecimiento colombiano, cumpliera con sus obligaciones con mayor puntualidad, la protesta sería menor. Pero en todo caso no se trata de cuestionar la protesta es un derecho, y sí, hay que concertar porque debe de cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, tenemos un punto de participación política firmado en La Habana, construido en La Habana y firmado aquí en Colombia no una sino 2 veces en el acuerdo de paz, y hay muchos de esos temas que tienen que ver con las garantías de la protesta social que no se cumplen, que no se quieren cumplir. Realmente no puede ser que el Estado solo le ofrezca a la gente multa y cárcel. No puede ser así. Ya tenemos, y lo han dicho, los problemas del hacinamiento, tenemos los problemas de la pobreza, y lo que vamos a hacer con una ley de este tipo realmente es agravar esos problemas. Y ya hay caminos, como lo han indicado aquí, ya hay caminos explorados que permiten de verdad que la protesta cumpla sus objetivos y sea pacífica y esté de acuerdo con las normas que entre las diferentes partes, el movimiento social, las autoridades se pueden construir. Sí teníamos esa idea, ahora ya reforzada por las solicitudes y los argumentos que ustedes han expresado, daremos el debate para que se archive esta ponencia. Con esto les agradezco, muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por su tiempo, y de nuevo les recuerdo, dejen las ponencias acá en la Secretaría. Que estén muy bien. Se ha dado por terminada la audiencia, siendo las 12 del día, y contarles a ustedes que todas las intervenciones y las ponencias que ustedes radiquen serán publicadas en el Diario Oficial del Congreso y la Gaceta. Mil gracias.